Estimado participante, en esta oportunidad estaremos compartiendo criterios y conocimientos en la unidad curricular negociación, donde visualizaremos los aspectos generales y básicos de la unidad curricular como tal. Para ello vamos a iniciar dando una breve definición de este concepto tan importante a nivel empresarial en el mercado como tal. En el ámbito académico y profesional, la negociación se define como un proceso de intercambio de información y compromiso en el cual, lógicamente, que dos o más partes que tienen tanto intereses comunes como divergentes intentan o pretenden llegar a un acuerdo mutuamente aceptable. Esto es lo que comúnmente se conoce o se entiende del término negociación. Obviamente que en el mercado existen diferentes variables en cuanto a negociación como tal. Dentro de esos tenemos como primer tipo la negociación distributiva, la que enfoca al término ganar y perder. En este primer tipo de negociación, lógicamente que los recursos tienden a ser limitados. Es decir, lo que una parte gana, posiblemente la otra lo pierda como tal. El enfoque es meramente competitivo y de corto plazo. Generalmente se centra en una sola variable. En este caso podemos hablar del precio como tal, el mercado, puede ser la calidad, una negociación sencilla como tal. Ejemplo, la compra y venta de un auto usado, donde intervienen solamente dos personas y se negocia directamente el costo del producto como tal. Pero también podemos estar hablando a otra escala distinta de lo que es la negociación integrativa, es decir, el concepto ganar, ganar. En este modelo de negociación, las partes cooperan para ampliar los recursos disponibles antes de dividir las utilidades como tal. El enfoque es colaborativo y de largo plazo. Busca crear valor y preservar las relaciones entre ambas partes. Ejemplo puede ser una alianza estratégica entre dos empresas tecnológicas para desarrollar un nuevo software, por ejemplo. Otro ejemplo puede ser compartir el mercado como tal de determinado producto. Eso depende entonces del objetivo que se persigue analizar en este momento. Existe otro tipo de negociación también relevante y que es importante tomar en consideración. Dentro de ella podemos hablar de la negociación acomodativa, donde una parte cede en el corto plazo para así ganar la confianza del otro a largo plazo. Esto es muy común y corriente. Hay otro tipo de negociación, que la dejamos de último, por cierto, que es la evitativa, donde se decide no negociar porque los costos o los riesgos involucrados superan los posibles beneficios. Entonces, estos cuatro prototipos de negociación son los más comunes existentes en el mercado. De allí su relevancia para efectos de tomarlas en consideración en esta pequeña charla en el día de hoy. Ahora bien, como todo proceso, tiene sus correspondientes etapas a ser cumplidas o ser quemadas para así lograr el objetivo previamente establecido. Entonces hablaremos en primera instancia de lo que es la preparación y la planificación de la negociación, que de hecho es la fase más crítica y a la cual le daremos una oportunidad más adelante
para desarrollar como tal ciertos puntos importantísimos como tal. Es decir, que antes de sentarse a la mesa de discusión, se debe investigar y definir la estrategia. Es decir, un diagnóstico formal del contexto tanto interno como externo, donde podemos vivenciar o detallar qué quiero lograr, qué quiere la otra parte en discusión como tal. Esa es la primera fase. Luego, en la segunda fase del proceso de negociación, normalmente se definen las reglas del juego. Es decir, se establecen las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el intercambio. Se define, lógicamente, que el lugar, la agenda, los tiempos y quiénes serán los interlocutores válidos como tal en este proceso de negociación. Visualizada el segundo paso, vamos al tercer paso, que sería la aclaración y justificación. Es decir, cada parte expone su postura inicial de manera formal. En realidad, no es un momento de confrontación, sino de educar e informar a la otra parte sobre los argumentos, necesidades y por qué pides lo que pides como tal en el proceso de negociación como tal. Luego pasamos al cuarto paso, que sería la negociación en sí y la resolución de problemas, es decir, el núcleo fundamental. En este cuarto paso, lógicamente que ocurre el intercambio real de concesiones de parte y parte. Se discuten también de lado y lado las propuestas, se hacen las correspondientes argumentaciones y se busca el terreno común. En esta fase es donde se aplican las estrategias distributivas o integrativas de las cuales hablamos un poquito a inicio de la intervención como tal. Bien, visualizado este punto, vamos lógicamente que al cierre y la implementación. En la fase final, donde se formaliza el acuerdo, se redactan lógicamente que los compromisos por escrito, contratos o minutas, dependiendo del concepto que estemos debatiendo. Y por lógica se establecen los mecanismos para monitorear que ambas partes cumplan lo pactado en aquel proceso de negociación. Estos 5 puntos o estas 5 fases son de normal cumplimiento para que se logre el objetivo deseado en el proceso de negociación. Le decía al inicio de este proceso o esta fase de que íbamos a indagar o íbamos a profundizar, digámoslo así, o a detallar un poco la primera fase que es el núcleo, la fase uno, la preparación y la planificación, porque es de vital importancia que este proceso o en este proceso se cumplan ciertos puntos focales para lograr una mejor efectividad como tal. Entonces, como le dije inicialmente, la primera parte de la planificación es la investigación y el diagnóstico, tanto interno como externo. ¿Qué significa esto? Indudablemente que una primera parte, el análisis propio. Es decir, debemos identificar con mucha claridad cuáles son nuestros objetivos principales, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. De igual forma, los límites a los cuales no estamos dispuestos a cruzar. Esa es una primera fase. Y dentro de este primer punto de la investigación y el diagnóstico, lógicamente que de igual forma el análisis de la contraparte. Debemos investigar el historial de negociación, la cultura organizacional, su situación financiera y quiénes son las personas que se sentarán a la mesa, el estilo de toma de decisiones. Es decir, de parte y parte, tanto internamente con nuestra debilidad y nuestra fortaleza y el que queremos en el mercado,
a discutir como de todo lo importante de la contraparte para ver entonces con quién nos estaremos enfrentando cuando nos sentemos en la mesa de discusión como tal. Eso es sumamente importante en la parte del diagnóstico como tal. Visualizada esta primera parte del diagnóstico, pasamos a la segunda parte, no menos importante, que entonces sería el establecimiento de los objetivos y los límites que nosotros nos estamos planteando como tal. Es decir, cuál es nuestro punto de aspiración, el ideal, es decir, el mejor escenario posible, un objetivo ambicioso, pero realista, alcanzable en el tiempo como tal. Ese es el punto de aspiración. También debemos cuantificar cuál sería el punto de equilibrio, es decir, el objetivo real. Es decir, aquel resultado que satisface de manera justa nuestras necesidades. Y en tercera instancia, el punto de reserva, es decir, el límite. Es decir, lo mínimo aceptable si la contraparte ofrece algo por debajo de este punto, es mejor levantarse de la mesa y suspender lógicamente que las actividades de negociación. Estos tres puntos, estos establecimientos de estos tres elementos son fundamentales a la hora de la negociación. El punto ideal, el punto real donde lo que queremos tener como tal y el punto límite donde no debemos ceder bajo ningún concepto formal. Bien, visualizado este establecimiento del segundo punto, la metodología. Acá les estoy planteando, obviamente que teóricamente lo que llamamos en el mercado la metodología Harvard, es decir, Mann y el SOPA. ¿Qué significa las siglas MAN? Mejor alternativa a un acuerdo de negociación. En inglés comúnmente se conoce como la BATNA. Es un plan de contingencia que se va a hacer si la negociación se rompe por completo. Es decir, ¿qué debo hacer entonces al no haber logrado ningún objetivo como tal? Es decir, cuál es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Y la ZOPA, que es la zona de posibles acuerdos, es aquel rango en el que los puntos de reserva de ambas partes se cruzan como tal. Estos puntos son importantes plantearlos como tal para que exista la mejor eficiencia posible o el logro como tal del objetivo real del cual hablamos anteriormente en el punto número 2 como tal. Y en cuarta instancia, por lógica, que el diseño de estrategias y logística. En otras palabras, en primera instancia, la selección del enfoque. Se utilizará una estrategia puramente integrativa, es decir, colaborativa. Se utilizará una estrategia distributiva, es decir, la competitiva. Hay que definir o predefinir a través de la estrategia hacia cuál de los dos lados nos vamos a ir. En segunda instancia, los roles del equipo que intervendrá en el proceso de negociación. Es decir, si se negocia en equipos, se asignan los roles claros. Es decir, quién es el portavoz principal, cuál es la acción, cuál es la actividad o cuál será el observador. Este observador es aquel que analiza el lenguaje no verbal de la contraparte. Y en tercera instancia, el analista, es decir, el que evalúa los números sobre la marcha. Estos, si es por equipo, estos tres roles hay que cuantificarlos y definirlos previamente, como tal. El portavoz, el observador y el analista de los numeritos como tal. Y en segunda instancia, en este diseño de estrategia, justamente la logística. Debemos definir previamente el lugar, el de la acción, cuál es el local, el visitante o el terreno neutral, los tiempos involucrados en el proceso de negociación, la agenda del día a ser tomada en consideración en el proceso de negociación, el entorno físico, sumamente importante, también comunica y afecta el balance de poder. Como pueden ustedes visualizar,
En estas estrategias y logística influye mucho la intuición, perdón, como tal, para que el negociador logre los objetivos fundamentales como tal. Estos 4 puntos son de vital importancia a la hora de definir formalmente entonces lo que estamos discutiendo en cuanto a la primera fase como tal. Lógicamente, obvio que en una negociación implica tener conocimiento, contar, diría yo, con personas que realmente estén involucradas en el proceso de negociación de objetivos que se pretenda lograr en el mercado como tal. No todos podemos ser negociadores porque implica esto una serie de conocimientos básicos que no todos manipulamos o sí, manipulamos, es la palabra correcta, en el mercado como tal y o en la empresa como tal. En otras palabras, un gerente de administración difícilmente podrá discutir cosas de producción. Un gerente de recursos humanos difícilmente obviamente que estará limitado, perdón, para discutir el proceso de venta. Entonces, cada quien en su punto de apoyo como tal. Por tal motivo, el perfil gerencial moderno exige, lógicamente, que un equilibrio perfecto entre lo que es el conocimiento técnico y las habilidades interpersonales del negociador en el momento determinado por parte de una empresa. ¿Qué significa esto entonces? Bueno, en primera instancia, conocimientos clave de lo que se quiere discutir como tal. ¿Qué significa ello? Bueno, dominio del negocio y del entorno. El negociador, perdón, debe comprender a fondo la estructura de costos de la empresa, los márgenes de ganancia que amerita la empresa, los presupuestos operativos y la posición de la organización en el mercado actual. Si domina, perdón, perfectamente este entorno, este concepto empresarial, tiene una gran parte porcentual de dominio formal en lo que va a ser la pelea en la mesa de negociaciones. De igual forma, los modelos de negociación. En este caso, tomo en consideración la teoría de Harvard porque fue la que dijimos anteriormente. Debe conocer la metodología científica de la negociación, saber estructurar y saber diferenciar con precisión un enfoque distributivo de un enfoque integrativo. Es decir, debe estar muy bien claro en qué es lo que persigue en la mesa de negociación con respecto a la utilidad o la ganancia a obtener en el proceso de negociación. En tercer punto, sumamente importante, el análisis financiero y de riesgo. Es decir, la capacidad para proyectar escenarios económicos futuros. El gerente debe evaluar el impacto de un acuerdo mediante métricas financieras. Puede ser el flujo de caja, el costo de oportunidades, el retorno de la inversión, comúnmente conocida como el TIR. Él debe manipularlo y estar en pleno conocimiento de esta serie de elementos tan fundamentales e importantes a la hora de una negociación. Y en cuarto punto, lógicamente, el marco regulatorio, todas las leyes involucradas como tal, tanto municipales como estatales como nacionales. Es decir, conocimiento de las normativas legales contractuales, fiscales o laborales vigentes que enmarcan la negociación, evitando compromisos inviables o ilegales. Estos 4 puntos, señores, de lo que es el dominio del negocio y el entorno, los modelos de negociación, el análisis financiero y de riesgo y las leyes y marco legal regulatorio son de vital importancia a la hora de un gerente sentarse en la mesa en cuanto a conocimiento se refiere. Pero, aparte de ello, de los conocimientos clave, también debe tener habilidades esenciales desde el punto de vista gerencial. ¿A qué me refiero con ello? Primero que todo, las habilidades cognitivas y estratégicas. Es decir, número uno, un pensamiento estratégico y visión global. En otras palabras, la capacidad para conectar la negociación actual
con los objetivos a largo plazo de la corporación o de la empresa. Y consiste en no sacrificar el futuro de la empresa por un beneficio inmediato. Entonces, debe tener una visión global y a futuro como tal. Y en segunda instancia, no menos importante, el pensamiento analítico, aquella habilidad para procesar grandes volúmenes de datos e información de la contraparte, separar el ruido de lo esencial y detectar patrones o intenciones ocultas. Estos dos elementos fundamentales, el pensamiento estratégico y visión global y el pensamiento analítico, son de vital importancia a la hora de cuantificar lo relacionado con las habilidades tanto cognitivas como estratégicas de aquel gerente que está negociando por parte de la empresa. En segunda instancia, no menos importante, las habilidades emocionales e interpersonales. Obviamente que sí. En primera parte, la inteligencia emocional y el autocontrol. La preparación de la negociación exige, como hablamos coloquialmente, la cabeza fría. Es decir, el gerente debe reconocer sus propios sesgos o disparadores emocionales y por tal motivo planificar cómo reaccionará ante tácticas de presión o desestabilización de la otra parte negociante. En segunda instancia, la empatía cognitiva, es decir, la capacidad de ponerse en los zapatos del negocio, de la otra contraparte. No para ceder, sino para entender genuinamente sus motivaciones, sus miedos, sus necesidades reales. Esto lógicamente que permite prever sus movimientos como tal. Y en una tercera instancia, una comunicación asertiva, es decir, saber estructurar argumentos claros, fundamentales y persuasivos desde la fase del diseño, anticipando las objeciones que recibirá como tal. Entonces, estos tres elementos, al igual que anteriormente hablamos, lo que es la inteligencia emocional, muy de moda, por cierto, la empatía cognitiva y la comunicación asertiva son básicos e importantes como habilidades emocionales e interpersonales para una asertiva negociación en el mercado como tal. Le dejo como cierre de esta pequeña exposición la siguiente idea. Un gerente que no posee el conocimiento técnico, lógicamente que improvisa el fondo de la negociación. El gerente que no posee las habilidades interpersonales destruye la forma y la relación. Por tal motivo, ambos escenarios conducen al fracaso empresarial. Es decir, un resumen de los dos anteriores puntos que estamos tomando en consideración para efectos de una adecuada o una perfecta negociación como tal. Visualizados todos estos elementos que hemos indicado acá, los invito a interactuar a través del foro de dudas del campo virtual UBA, en el cual lógicamente que estamos completamente a la orden y donde ustedes pueden expresar de la manera más sencilla y más práctica todas sus eventualidades, todos sus interrogantes relacionados con el temario como tal y donde con mucho gusto se les atenderá en el momento en que sea preciso como tal, previendo lógicamente que los inconvenientes que actualmente se presentan en el país, sobre todo con el problema de la energía eléctrica. Sin embargo, en la medida de lo posible, con mucho gusto se le tomará en consideración para darle la respuesta adecuada como tal. Su tutor, licenciado Saúl Antonio Escalona Moreno. Muchas gracias y éxito en este nuevo punto.